Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor, a este su programa Pastores con olor a ovejas. Un programa súper interesante para este mes de febrero, porque vamos a ver el lema y el valor del mes. Claro, el valor, la paciencia, y el lema es el amor es paciente, tomado de la carta a los Corintios 13:4. Pero también vamos a ver los valores cristianos en los padres de la patria, muy especialmente en Juan Pablo Duarte, el padre de la patria. Por eso quédese ahí en sintonía con su programa Pastores con olor a ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía, por estar ahí disfrutando de Pastores con olor a ovejas. Hoy en este programa tan especial me siento muy bien acompañado del Padre Rodrigo Hernández. Padre, ¿cómo está? Muy bien, feliz de estar aquí de nuevo. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Contento. A mí también, porque cada semana yo disfruto mi programa, disfruto también que son mucha la gente que nos saluda, que nos dice, te vi por Pastores, qué buen tema, sigan ahí, y también preguntan por nuestros pastores. Y claro, hay que decirle lo que es, que están en otras pastorales. Ustedes saben que la arquidiócesis empeñativa, como dicen los italianos, y entonces hay que darle el frente a las diferentes pastorales, a las diferentes misiones. Así Por es. eso vamos ahora a comenzar, como siempre lo hacemos, leyendo el Evangelio de esta semana. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él a orillas del lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echen las redes para pescar. Simón contestó: Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo le pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, ese evangelio, un evangelio muy bueno y muy conocido y muy profundo a la vez, porque hablar de las barcas, realmente Jesús que está en la barca y que le dice rema mar adentro, entra, profundiza en la vida de fe, en la vida del evangelio, y con mucha frecuencia, muchas veces nos quedamos, vamos a decir así, nos quedamos en la orilla. Y el Señor nos dice, entra mar adentro. Por eso Jesús, que va de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, evangelizando, y se ha encontrado con diferentes escenarios. Y claro, hay escenarios que no le conviene mucho, como el evangelio de esta semana también, pasado, que Jesús fue a su zona, a Galilea, allí donde se habían criado, y realmente no pudo hacer ni un milagro en Galilea. ¿Y por qué? No pudo hacer ningún milagro porque allí, en vez de confiar en Él, en su palabra, del poder de Dios, de la misericordia de Dios, fue todo lo contrario. Comenzaron a cuestionarlo. ¿Y no es este el hijo del carpintero? Y no conocemos su familia. Y no pudo hacer ningún milagro allí.
Por eso también el maestro ahora se encuentra con otras realidades. Con Simón, maestro, hemos estado bregando toda la noche, pero en tu nombre echaré las redes otra vez. Él como no está muy convencido, pero está bien, en tu nombre voy a echar las redes otra vez. Y cuando echó las redes a la derecha, como le dijo el maestro, a la derecha del Padre, no a la izquierda, a la derecha, se sorprendió. Vio cuando aló esa red, entonces cuántos peces habían, una gran cantidad. Dice que casi se hundía la barca con tantos peces. Así mismo en la vida también uno se pasa la vida bregando, trabajando, luchando, esforzándose, cuando no va con la gracia de Dios. Y realmente llega la noche, la tarde, el ocaso de la vida, el ocaso del día, y no hemos atrapado nada, no hemos cogido nada. Pero cuando va con la gracia de Dios, con la bendición de Dios, con la misericordia de Dios, entonces está lleno de peces, está lleno, realmente esa ha sido la pesca milagrosa. Y no era la misma agua, y no era la misma red, sí, y no era la misma barca, y hasta el mismo lugar donde se habían pasado todo el día bregando, pero no era con la misma gracia. Es diferente cuando tú vas con la gracia y la bendición de Dios que cuando vas sin ella. La barca también tradicionalmente es el signo de la iglesia, ¿verdad? Claro que sí. La iglesia que está, la barca guiada por Pedro, ¿verdad? Igual que sucede aquí, le dice, rema mar adentro, Jesús. Y Jesús se sube en la barca, es decir, Jesús se suma a la iglesia y quiere también navegar con nosotros en los embates de la vida. Hay una construcción muy bonita, yo creo que la conoces, ¿verdad? La Basílica de San Pío X en Lourdes, una basílica subterránea, que es, la forma es de una barca, al revés, ¿verdad? Es una basílica subterránea que caben 10.000 personas dentro, que es donde se suelen reunir los enfermos en la tarde con el Santísimo. La conozco. La conoces, ¿verdad? Es una belleza. Y qué lindo. Yo recuerdo la primera vez que estuve allí, había un obispo filipino o chino o no sé, porque para mí todos los asiáticos son como los pingüinos, son todos iguales, no los distingo bien, pero él decía, aquí estamos, en la barca de Pedro, con Jesús dentro, que nos dice, rema mar adentro. ¿Y dónde es mar adentro? Pues adentro de la vida, ¿no? Adentro de la vida, adentro de nosotros mismos también, para encontrarnos con Dios, y ahí descubrimos la pesca milagrosa. La pesca milagrosa que no es otra que descubrir, por una parte, cómo el Señor nos provee de todas nuestras necesidades y, por otra, cómo está siempre con nosotros. Diríamos que se junta la presencia y la providencia, ¿no? en este simbolismo de la barca. Bueno, eso sí es verdad, porque también hay que ver que con Jesús había mucha gente. Dice, comienza el Evangelio diciendo, mucha gente, y es realmente porque son mucha la gente que hay, mira cómo andan extenuados, cansados, a veces desanimados, pero qué bueno que quieren escuchar una palabra del Señor, quieren escuchar algo diferente de Dios, y entonces cuando van a Jesús y Jesús lo escucha, los oye, y entonces el Señor va haciendo la obra y el milagro. La gente se agolpaba, comienza así, alrededor de Jesús, se sube Jesús a la barca y desde allí predica, desde allí se puede encontrar con los demás también para que lo escuchen, es decir, toma un poquito de distancia. Por eso no tenemos que tener miedo cuando parece que Dios toma distancia de nosotros, es para que podamos escucharlo bien, porque cuando lo tenemos muy pegado es difícil encontrarlo. Y después de predicar viene la pesca milagrosa. Después de escuchar su palabra podemos recoger los frutos. Y luego una última cosa, cuando sucede todo esto, San Pedro queda conmovido. Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Al ver
diríamos, la gloria de Dios manifestada en Jesús, Pedro se siente sobrecogido, se siente, como dice el Evangelio, ¿no?, lleno de estupor, lleno de sorpresa, y reconoce su pecado. Apártate de mí, no soy digno de ti. ¿Cuántas veces nosotros también le hemos dicho esto a Jesús? No soy digno de ti. Y el Señor dice, no te preocupes, ven conmigo, que te voy a hacer pescador de hombres. Ahora quiero que te sumes a la misión, ¿no? En este año jubilar en el que estamos celebrando este jubileo, valga la redundancia, ¿no?, peregrinos de esperanza, el Santo Padre también nos llama a la misión. Y el Señor nos dice eso, no te apures, ven conmigo y yo te acompaño en la misión y te haré pescador de hombres. Claro que sí, y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora será pescador de hombres. Entonces dice el Evangelio, Padre, oiga cómo termina, porque termina con una frase, una máxima profunda y capicúa. Entonces sacaron las barcas y dejándolo todo, le siguieron. Ahí, para llegar a ese punto, dejándolo todo, le siguieron. Eso es un punto muy fuerte, por eso es importante pedir la gracia de Dios, la bendición, orar mucho, porque hay gente que no quiere dejar nada, Padre, ni dejar los vicios, ni dejar tampoco muchas veces esa vida inmoral, esa vida disoluta, todas esas pasiones desordenadas, muchas veces esa ambición, ese orgullo, dejándolo todo le siguieron. Para seguir al Señor hay que dejar muchas cosas en la vida. Por eso es una buena pregunta que tú te puedes hacer también. Señor, ¿qué tengo yo que hacer para seguirte a ti hoy en día? ¿Qué tengo yo que dejar hoy concretamente en mi vida? ¿Será mi conformidad y mi confort? Porque hay gente que son perezosas y siempre están en tu zona de confort. No hacen para la evangelización nada. Todo es para mí, para mí, para mí. Es el mundo egoísta de los tiempos modernos, ¿entiendes? Muchas veces si no es para mí o los míos, mi familia, yo no hago nada. Y ese no es el espíritu verdadero del Señor, ¿eh? Dejándolo todo le siguieron. Me estoy acordando de la fiesta que tuvimos el miércoles pasado. Ah, pero te andabas de fiesta en fiesta. Sí, pues no, celebrábamos a Santa Águeda, yo le tengo mucha devoción. Y Santa Águeda en las actas de los mártires, cuando fue martirizada en el año 251, el diálogo que tuvo con el procónsul de Sicilia, él le decía, ¿por qué vistes? Porque ella llevaba su velo, ¿verdad?, como consagrada a Dios. Dice, ¿por qué vistes como una esclava? Y ella dice, porque yo he decidido, siendo noble y libre, he decidido ser esclava de Jesús, esclava de Dios. Y él le dice, ¿y cómo siendo noble y libre, que me estoy trabando, noble y libre, prefieres ser esclava? Y dice, porque tú te has hecho esclavo del pecado. Es decir, que cuando lo dejamos todo, en realidad recuperamos todo. No estamos dejando tanto. Primero, no estamos dejando nada nuestro, porque todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Y luego, cuando lo dejamos, recuperamos o sobre todo ganamos en la libertad de los hijos de Dios y no en la esclavitud del pecado. Asimismo, vamos entonces, después de este hermoso mensaje evangélico, vamos a una breve pausa y retornamos con ustedes más adelante. Muchísimas gracias por estar en sintonía en su programa Pastores con Olor a Oveja. Como es costumbre, el primer domingo de cada mes compartimos el lema y el valor del mes. Y para este día y para este mes el valor es la paciencia, ser paciente. Y el lema es el amor es paciente, como había dicho anteriormente, de la 1 Corintios 13, el amor es paciente, y también dice, el amor es servicial, el amor lo aguanta todo, soporta sin límite, cree sin límite, espera sin límite. El amor
lo aguanta todo y es ¿Qué te paciente. diría, padre? ¿Cuántas veces lo hemos oído en las bodas esto, ¿Verdad verdad? que sí? La paciencia todo lo alcanza, solo Dios basta, decía Santa Teresa. Se escucha mucho en las bodas esa lectura, ¿eh? Sí, pero habla entonces- y de entonces Dios, lo no di- del amor entre ellos. Y entonces los matrimonios se divorcian por falta de paciencia. Ay, Dios mío. Qué cosa, La paciencia es una virtud. ¿verdad que sí? Y luego es bueno distinguir, ¿verdad? Porque a veces nos confundimos, porque hay virtudes teologales, ¿verdad? Que son la fe, la esperanza y la caridad, que esos son un don de Dios que luego lo ponemos a trabajar. Y otro tipo de virtudes, ¿verdad? Virtudes humanas, espirituales, que decía Santo Tomás, es, bueno, y Aristóteles antes, que es un hábito hacia el bien, es decir, adquirimos la virtud por repetición, ¿no? Entonces, la paciencia, ¿cómo se adquiere? Por repetición, es decir, siendo pacientes, aguantando, pero no cruzándonos de brazos ante la injusticia, sino o ante las cosas que sucedan, o diciendo, bueno, da igual, ¿no? Como dicen ahora, déjalo que fluya, ¿no? Pues yo no sé qué es lo que tiene que fluir, si no es la voluntad de Dios, pero la paciencia es, decía mi abuela, que era una señora muy sabia, decía, la paciencia es la madre de la ciencia, ¿no? Como diciendo, llévalo todo con calma y conocerás mejor las cosas, conocerás mejor lo que hay a tu alrededor. Sin embargo, si nos precipitamos, pues no funciona. Y claro, si el lema es el amor es paciente, significa que también para amar no nos podemos precipitar. Para amar debemos ir al paso y al presente, a lo que estamos. Dice también que la paciencia alcanza un significado más profundo del Nuevo Testamento, en los Evangelios. Dios da al hombre el nombre paciencia, también el ser humano el signo ahí de la paciencia. Tan Pablo también recomienda la paciencia, que es uno de los frutos del Espíritu Santo, la virtud de la paciencia en conexión con la dulzura y con la tolerancia de los demás. Esa paciencia hay que cultivarla. Habría que preguntarse también cómo va la paciencia en tu vida, cómo estás cultivando esa paciencia, porque cuando uno ve los periódicos, tantas situaciones dolorosas de los padres con la familia, de los hijos, y de verdad que esa paciencia se va, se termina, y después queda la paciencia, pero una paciencia difícil de practicar cuando no se mira desde Dios, sino a la fuerza. Por eso, a practicar la paciencia, a ser personas de una paciencia heroica. Claro, pero a lo mejor algunos se está preguntando, ¿y cómo yo practico la paciencia, ¿no? Porque esto es algo como muy, muy complicado, ¿no? Y aquí la carta a los Gálatas y la primera carta a los Corintios nos enseña, pues lo que decías, que es un fruto del Espíritu, es decir, la virtud de la paciencia no viene sola, viene como también diríamos la conclusión de otras virtudes. En primer lugar, la oración, el vivir en oración y en vivir invocando al Espíritu Santo. Pero también en el abandono, diríamos, a la divina providencia, en el abandono al amor de Dios que se derrama en nuestros corazones, es decir, el abandono al Espíritu Santo. Cuando vivimos de esa manera es más fácil ser pacientes. Si no, lo que vivimos es luchando contra nosotros mismos y eso no lleva a ningún lado, eso no nos lleva a ninguna felicidad, porque también la paciencia, como nos dice San Pablo, es un efecto de la caridad. Cuando decimos amor y decimos caridad estamos diciendo lo mismo, tiene el mismo significado, es decir, cuando nos damos a los demás es más fácil ser paciente, cuando nos damos de verdad, porque yo recuerdo que me encontré una vez con una señora que me decía, y mira fulana, yo fui a visitarla cuando estaba enferma, yo le llevaba la comida, iba a visitarla todas las semanas, yo lo hacía sin esperar nada a cambio. Dice, pero ahora que estoy yo enferma no viene a verme. Digo, bueno, pues no fue sin esperar nada a cambio. O sea,
que no, Pues estaba esperando, ¿eh? estaba esperando, claro, no era sin esperar nada a cambio. Es decir, cuando la caridad es sincera, es decir, sin esperar nada a cambio, es más fácil ser paciente. Sin embargo, cuando la caridad es egoísta, o la supuesta caridad es egoísta, nos volvemos impacientes. Nos volvemos impacientes porque esperamos una retribución. Estamos esperando constantemente y con ansia, ¿verdad?, que se nos restituya aquello que hicimos o aquello que dimos. Sin embargo, la caridad y la paciencia como efecto de la caridad, pues tiene esas ventajas, ¿no? Porque... Claro que sí, y el hombre paciente es el hombre feliz, que soporta las pruebas, supera las pruebas, las dificultades, recibe la corona de la vida, la corona de la victoria. Por todo eso es el hombre, el ser humano paciente. Por eso, a practicar la paciencia, Padre. A practicar la paciencia en el hogar, con los hijos. A veces los hijos sacan de quicio, pero con el marido, la esposa, a veces sacan de quicio. A veces él, el pobre, que no aguanta en la casa, también se va. Entonces, a ser paciente, a ser serviciales y a echar para adelante. Eso es sobre todo ese valor tan importante que es la paciencia. Y obviamente a sonreír también las dificultades. Si cuando tenemos un problema, cuando hay alguna situación en nuestra vida, nosotros podemos sonreír esa situación, pues es mucho más fácil ser paciente. Si no, nos dejamos llevar, ¿no? Cuando vamos en el tránsito con estos tapones, ¿verdad? Entonces, tienes que ser paciente. ¿Y cómo lo hago? Pues sonríe. Que se cuela uno, sonríe. Y sonriendo y en la presencia de Dios y dando gracias a Dios por poder estar vivo, aunque sea en un tapón, también podemos ser muchísimo más pacientes, ¿no, Padre? Claro que sí, pero sobre todo paciencia con el otro. Y te voy a decir una cosa, Padre, no todo el mundo está viviendo la paciencia, ¿eh? No. Porque son muchas las noticias feas que están saliendo, ¿entiendes? Tanto nacional como internacional, por la falta de paciencia, ¿entiendes? A veces hay hombres que atacan a su propia familia, atacan a sus sobrinos, sobrinas, y entonces sus hijos, y de verdad ese punto es bastante flojo. Por eso el amor es paciente, el amor es natural, la paciencia, vuelvo y repito, cree sin límites, espera sin límites y sin límites. Vamos a una breve pausa y de nuevo retornamos con ustedes en su programa Pastores con Olor a Ovejas. De nuevo con todos ustedes en su programa Pastores con Olor a Ovejas. Vamos a hablar ahora un poco en este mes de febrero, mes de la patria, un poco de lo que son los valores cristianos en los padres de la patria, en la independencia. ¿Sabe usted, reverendo, que uno se siente lleno de orgullo, de satisfacción, cuando uno ve también cómo los padres de la patria, aquí especialmente en República Dominicana, bebieron de la fuente del cristianismo? ¿Qué quiere decir eso? Que tomaron muchas palabras del cristianismo y entonces lo plasmaron de una u otra forma en los escritos de la patria, igualmente también en la misma bandera. Nos sentimos orgullosos también de que la bandera dominicana esté en el centro de la bandera dominicana, esté la Sagrada Escritura, pero esa frase emblemática o esas palabras, mejor dicho, Dios, patria y libertad, o esa cita bíblica de San Juan 8, la verdad les hará libre. Usted que está hablando ahorita de la libertad y de Santa Águeda y de que el verdugo es esclavo. Entonces la verdad les hará libre. Por eso, Padre, en los textos aparecen también tantas frases bonitas, tomadas, extraídas y extrapoladas de las Sagradas Escrituras. Bueno, yo soy español, bueno, ya no sé si soy español o soy dominicano, pero sé que... dominicano, te hemos adoptado ya. Pero yo sé que nací en España, eso sí. Entonces, cuando yo empecé a venir... Tu patria es el mundo. Mi patria es el mundo, el reino.
el pero, reino de Dios. pero es cierto que cuando empecé a venir aquí al país, sobre todo al principio, leía mucho de la historia, leía mucho de los padres de la patria, leía mucho de sus escritos. De Duarte hay un poquito más que de Sánchez y de Mella, pero Claro, y me llama mucho la atención cómo siempre está Dios en boca de los tres, cómo Dios siempre aparece de una forma bonita, ¿verdad? Porque desde el mismo nombre, ¿no?, de la Trinitaria, de la Sociedad Secreta de la Trinitaria, ya en el nombre de la de la Trinidad, Santa. En nombre de la justísima e indivisible Trinidad. De manera que la doctrina de la iglesia está ahí. claro. Entonces es bonito ver cómo una nación está forjada en el Evangelio. Gracias a Dios no es la única nación del mundo que está forjada en el Evangelio, hay muchas más. No, claro que Pero, sí, y pero, cada en, quien con su pero en esta en forma, la su que estilo. estamos, qué lindo es ir al centro, ¿no? Yo recuerdo a los niños del colegio donde yo estoy, se les enseña que el lema, ¿verdad?, del país, Dios, patria y libertad, las tres y por ese orden. Dios, patria y libertad. ¿Cómo no vamos a hablar entonces de la fe de los padres de la patria, ¿no? Si ellos mismos, al forjar la nación de la República Dominicana, ellos mismos quisieron que viviéramos de esta manera, con Dios, con patria y con libertad, porque sin libertad es difícil, imposible amar a Dios, y sin patria estamos perdidos, no sabemos dónde estamos, ¿no? Entonces, qué necesarias son las tres, Dios, patria y libertad. Claro que sí, entonces hay que decir que la palabra Dios aparece con mucha frecuencia en las conversaciones, los discursos, los escritos del padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Dios guarde dice él mismo, Dios guarde a usted muchos años. Y porque con frecuencia Juan Pablo Duarte hacía esos escritos y escribía también al final de sus cartas, Dios guarde a usted muchos años, y utilizaba con frecuencia ese término, Dios. Jesucristo fue un maestro para Juan Pablo Duarte, por eso leyó sus mensajes, creyó en él, en su pensamiento, realmente su forma de actuar. Yo diría que el mismo Evangelio transformó, inspiró, renovó a ese joven llamado Juan Pablo Duarte. Jesús fue el modelo para él, incluso modelo de libertad, porque el maestro habla de la verdadera libertad, habla de la verdadera teología de la liberación. Y hay que decir también que otro término, aparte de Dios Padre, ya es mucho que en esos escritos de Juan Pablo Duarte aparezca con frecuencia la palabra Dios. Pero también hay que ver la fe en Duarte, en la providencia divina. La palabra providencia es una palabra repetida con frecuencia, normalmente repetida va con frecuencia, ¿verdad que sí? Si es Con repetida, frecuencia en el padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Refleja en esta repetición una gran confianza, una fe contundente en el futuro de la historia también, en el futuro del pueblo dominicano, y por eso quedó plasmado en la historia. No le esperaba un destino fácil a Juan Pablo Duarte, y un destino duro, pero claro está, contenía su visión de libertad y de providencia. No se echó para atrás. Hay alguien que provee, pues mira, ese llevará, a buen término, llevará al Señor los ideales de la independencia. Su hermana Rosa también, en sus apuntes, reflejando exactamente el pensar y el sentir de la cabeza de los trinitarios, escribió: la providencia divina, protectora de la causa de la patria. Y con frecuencia unían, mezclaban, y hacían de un melange, de una combinación entre la providencia divina, los padres de la patria, los ideales, el trabajo, ¿entiendes? Y tengo que decirte, padre, que con esos ideales no se desanimaban, y gracias a Dios llegaron donde estamos hoy, gracias a esa fuerza que tomaron de la doctrina de la iglesia,
de la Santísima Trinidad y también de la providencia divina. Bueno, y confirma que desde 1844 hasta hoy, si seguimos en pie, ¿verdad?, pues será porque es verdad lo de la providencia. Si hubiera sido un invento, pues en 1845 se hubiera caído. Si hubiera sido, como decía, ¿verdad?, aquel fariseo cuando fueron a preguntarle, ¿y esto de Jesús? Dice, bueno, si está de Dios, durará, y si no, se caerá por su propio peso. Pues lo mismo pasa, ¿verdad?, con la nación dominicana. Y si viene de Dios, nadie podrá con él. Así es, así es. Y hay que decir también, padre, que no solamente el padre de la patria, sino que el mismo contexto de los independentistas, porque tanto era Concepción Bona como el mismo padre de la patria, Ramón Matías Mella, Francisco Rosario Sánchez, que tenían también esa formación trinitaria, esa formación y esos valores, sabiendo también que el mismo padre de la patria se va a bautizar ahí en la parroquia Santa Bárbara, y sabiendo que esos mismos padres de la patria van a tener esos ideales y van a lograr lo que lograron gracias a su fe y esa confianza puesta en Dios. La confianza puesta en Dios que nos viene a través de la cruz de Cristo, porque es cierto que Duarte le daba un gran valor al sufrimiento y a la cruz, ¿no? No en vano firmaron, ¿verdad?, en los 9 trinitarios, firmaron su nombre con su sangre y pusieron una cruz al lado, ¿no?, porque le daban una gran importancia a la cruz, al sufrimiento, al desgaste, al luchar, ¿verdad?, hasta derramar su sangre por la patria. Pero por la patria, diríamos, como un sueño de Dios, como un sueño de libertad, que luego, gracias a Dios, se convirtió en una realidad en 1844. Sin esfuerzo, sin sacrificio, no se obtiene nada que valga la pena. Y lo mismo que Jesús se sacrificó, se esforzó por nosotros y nos dio la vida eterna, nosotros también nos enseñan así los padres de la patria a sacrificarnos por todo lo que valga la pena, sobre todo por Él, pero por todo lo que Él nos ha dado que hemos de custodiar. Claro que sí, y entonces viendo estos valores y estos principios de los padres de la patria que al mismo tiempo han infundido y vamos a decir influenciado toda nuestra patria dominicana. Y hoy estamos orgullosos de ver que cómo nace nuestra patria, con esos principios, esos valores ahí de plataforma, de Zapata, y que hoy se goza de estabilidad y gracias a esos principios. De manera que, sabiendo que los padres de la patria han sido verdaderos hombres y mujeres de fe, vamos entonces a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes. Muchísimas gracias, ya llegando al final de nuestro programa Pastores con Olor Oveja. Como es costumbre, hay un resumen de las actividades y de la agenda de nuestros obispos al final del programa. El día 27 de enero de 2025 se llevó a cabo un emotivo encuentro fraterno en honor a Santo Tomás de Aquino en el seminario que lleva su nombre. La celebración eucarística fue presidida por Monseñor Francisco Soria Costa, arzobispo metropolitano de Santo Domingo. Ahí está también con Monseñor Grullón, ahí está también con Monseñor Santiago Rodríguez de la diócesis de San Pedro de Macorís. Fue un ambiente muy fraterno, un ambiente también de comunión, de integración. Vemos también a Monseñor Tomás Alejo, obispo de la diócesis de San Juan de la Maguana, e igual vemos también a Monseñor Fausto Mejía Vallejo, obispo emérito de San Francisco de Macorís. Que bien, esos obispos que han dado tanto fruto y siguen trabajando por el Evangelio.
Fue un ambiente, ahí también vemos a Monseñor José Amable Durán Tineo, junto a todos los seminaristas de los diferentes niveles, y claro está los sacerdotes de las diferentes diócesis que van a compartir, a escuchar, a conocer y a participar de la Eucaristía. También hay que decir, Padre, el 31 de enero, ¿qué se celebró? Bueno, del 27 al 31 tuvimos, digo tuvimos porque yo participé mucho de eso, obviamente, el encuentro continental de sacerdotes misioneros españoles que estamos en América de la OCSA, la Obra de Cooperación Sacerdotal en Hispanoamérica. Cada 2 años, yo soy uno de ellos, ¿verdad?, nos reunimos en un país distinto. Hace 2 años fue en el Perú y este año fue aquí. De los 183 sacerdotes que formamos parte de la OCSA, misioneros españoles en América, nos reunimos 21, con algunos más que vinieron de España. Vino, ahí tenemos la Eucaristía final, ¿verdad?, la Eucaristía de clausura, que la presidió Monseñor Pier Giorgio Bertoldi, el nuncio apostólico de su santidad, pero nos acompañó también Monseñor Osoria un día que fuimos a la catedral, otro día vino Monseñor Fello, fuimos también a Higüey para que conocieran, ¿no?, ¿verdad? Fue un encuentro fraterno, un encuentro lindo que tenemos cada 2 años y en el que, bueno, pues también pues los sacerdotes de la OCSA de aquí del país, que somos 4, pero fundamentalmente el padre Domingo Legua y yo, que coordinábamos aquello, pues pudimos enseñarles también la belleza de la República Dominicana. Fue algo muy lindo, muy lindo. También el 31 de enero, ¿verdad?, la Pastoral Juvenil celebró el Día Nacional de la Juventud con una Eucaristía solemne en la Catedral Primada de América, con Monseñor Francisco Osoria, ¿no, padre? Allá esa ceremonia fue presidida por Monseñor Osoria y acompañado del padre Francisco Benito Alvarado, el vicario episcopal de Juventud, de Infancia y Juventud de la Arquidiócesis, acompañado por más sacerdotes, como estamos viendo. Vemos ahí al padre Franklin también, distingo, alguno más, que estuvieron celebrando aquella Eucaristía con los jóvenes. Renovaron los jóvenes el compromiso de vivir el Evangelio con alegría y con esperanza. Tenemos más actividades. El día 2 de febrero, ¿verdad, padre?, el jubileo de la vida consagrada fue en Vallaguana. Sí, pero padre, fue uno de los jubileos más hermosos en la vida consagrada en Vallaguana. Ahí están todos los religiosos y religiosas, la arte del clero, los obispos, caminando hacia el encuentro de un santuario, del santuario antiguo al santuario nuevo. Y eso daba gusto después de haber tenido unas conferencias. Mira cómo se ve ese santuario y todos esos peregrinos. Y se celebró una Eucaristía hermosa. Mira cómo está ese santuario lleno de fieles, sobre todo hermanas religiosas, seminaristas, religiosos, institutos seculares, los obispos y parte del clero. Nosotros desde aquí extendemos una felicitación a toda la vicaría de participación, vicaría de vida consagrada, y también a Gic Manuel, a todos los organizadores que lograron reunir en Vallaguana tantos religiosos y religiosas. Monseñor Francisco Soria Costa tuvo la celebración eucarística y destacó la relevancia de la vida religiosa y el aporte del mundo religioso en nuestra arquidiócesis. También el día 3, en la Vicaría Territorial de Santo Domingo Este, se tuvo el primer taller de protección de menores, del cuidado de menores y adultos vulnerables. Estamos ahora, ya se presentó después, el día 5 de febrero, se presentó el protocolo también en el Arzobispado de Santo Domingo, pero se adelantaron en la Vicaría a tener este taller de formación todos los clérigos de esa vicaría. En ese encuentro, Monseñor Francisco Osoria, nuestro arzobispo, ¿verdad?, destacó la relevancia de tener estos talleres, la importancia y la obligatoriedad también de tenerlos todos los clérigos,
y la tolerancia cero ante estos delitos horribles que lamentablemente nos hemos encontrado y nos encontramos en algunas situaciones. Claro que sí, entonces con esa tolerancia cero, la iglesia busca acompañar, la iglesia busca prevenir cualquier situación que se pueda dar lamentable. Es verdad que la mayoría de los abusos, cualquier otra cosa de esa, se dan en el seno de la familia, pero no se puede dar ni un solo, ya sea en el mundo religioso, eclesiástico o en la familia, tolerancia cero. También estuvo allá en esa actividad la magistrada Olga Dinat Llavería, que calificó la iniciativa como un avance significativo en la protección de los más vulnerables, y ella estuvo ahí comentando y hablando con todo en esa presentación del Código de Ética y también protocolo de la Arquidiócesis de Santo Domingo para la prevención de los abusos. Sí, aquí la Iglesia, ¿verdad?, se adelanta a esa cultura de cuidado y también quiere que, de algún modo, vivir dentro de la Iglesia lo que debemos vivir en toda la sociedad. O sea, la cultura de cuidado no es solo para la Iglesia, es para toda la sociedad, aunque en la Iglesia, precisamente porque también hay unas normas canónicas, también hay que establecer esos protocolos. Tenemos también actividades... Sí, Usted sabe también que lo dijo el arzobispo, sí, y lo dijo el padre Abraham, que ese protocolo sirve para todo. Lo que pasa es que la iglesia sale al frente, pero sirve para los que son de iglesia y los que no son de iglesia. De manera que apoyamos esta comisión y queremos que se siga cuidando a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos y a todo en sentido general, ¿entiendes? La iglesia es siempre para construir y edificar. muy bien. Bueno, pues entonces, Padre, hemos llegado al final, que vamos a aprovechar para que usted dé la bendición a todos los hermanos que están. Claro que sí, con muchísimo gusto. Antes de dar la bendición, Padre, el 11 de febrero es el jubileo de los enfermos, la Jornada Mundial del Enfermo, en la Catedral de Santo Domingo, a las 10 de la mañana. No se lo pierdan, para que visiten. Jubileo de los enfermos, 10 de la mañana, el domingo 9 de... 10 de la mañana, será a las 8, ¿verdad? Es la procesión desde la plazoleta de los curas y luego continúa con la Santa Misa, que será celebrada ahí en la catedral. Y el día 16 de febrero, ahí es la apertura del templo jubilar en la parroquia Estela Maris para toda la Vicaría Episcopal Territorial Este, que supongo que será presidida, ¿verdad?, por el padre Alejandro Valera, el vicario territorial de aquella zona. Pues allí tendrán esa apertura del templo jubilar, yo creo que ya la última de la arquidiócesis, ¿verdad?, y ya tendremos todos los templos jubilares abiertos y dispuestos para la indulgencia plenaria. El día 18 de febrero a las 6 de la tarde, en la Universidad Católica Santo Domingo, el Foro de la Salud. Ahí vamos a estar con la Fundación Tallá, con Somos Community Care, que tienen un foro maravilloso en torno al documento de la Jornada Mundial del Enfermo, y ahí todos esos médicos comienzan a presentar sus ponencias y a disentir y a pronunciar sus diferentes vamos a decir, charlas, conferencias. Por eso es importante estar atento, poder participar en ese foro de la salud de la Fundación Tallá. Muy bien. Pues nada, Padre, darle la bendición a todos esos hermanos Claro que están sí. enfermitos y que muchas veces no se pueden levantar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Siempre. Y hasta la próxima, ¿verdad? Hasta la próxima.